Se ha estado llevando a cabo por parte del Consejo Nacional de la Magistratura las evaluaciones a los diferentes dominicanos y dominicanas que aspiran a ser parte de la Suprema Corte de Justicia dentro de las vacantes que existen y del Tribunal Superior Electoral. En esta semana se produjo una evaluación que me motivé a dejarla con todos ustedes y a presentársela a través de este medio, en aras de que tengamos un conocimiento amplio de las evaluaciones que se están llevando a cabo y además de que tenemos pero muy buenos candidatos y candidatas a ocupar esas prestigiosas posiciones. Yo les voy a dejar con una posición que para mí no tiene desperdicio. Fue excelente, fue brillante la participación en su evaluación de la doctora magistrada Karina Concepción Medina. Ella aspira a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. Conozcan ustedes la hoja de servicio que tiene esta magistrada y yo de manera personal ojalá que el Consejo Nacional de la Magistratura pues la escoja a ella, porque sé que los dominicanos y las dominicanas vamos a estar bien representados en la magistrada Karina Concepción Medina. Adelante, señor director. Presento mi postulación a la posición de jueza de la Suprema Corte de Justicia basada en 3 aspectos específicos. El primero de ellos, la formación académica; segundo, experiencia profesional; y tercero, valores profesionales. Soy egresada de la licenciatura en Derecho de la UAS con honores y tengo 4 títulos de posgrado: una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Pucamaima, una maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Castilla-La Mancha en España, una maestría en Derecho de los Negocios Corporativos también de la Pucamaima, un posgrado en Procedimiento Administrativo del Instituto Superior Escuela del Ministerio Público, un posgrado en Ciencias Penales aplicadas al Ministerio de la UAS. Además, he enriquecido esta formación académica con capacitaciones internacionales adquiridas a través de becas de gobiernos de los Estados Unidos, Reino Unido, Portugal y Corea del Sur, básicamente en aspectos relacionados con administración eficiente de la justicia, ciberdelincuencia y obtención de evidencia digital, así como cooperación judicial internacional. Asimismo, domino 5 idiomas: inglés, francés, español, italiano y portugués, lo que me ha permitido obtener de primera mano referencias comparadas con relación a las interpretaciones judiciales. Dentro de esta formación, quiero resaltar mi experiencia profesional. Soy miembro de carrera del Ministerio Público desde el año 2006, egresada del primer concurso de oposición para aspirantes a fiscalizadores. Inicié la carrera como fiscalizadora y posteriormente como fiscal. Me he desempeñado como fiscal, como procuradora fiscal desde hace 17 años. En este rol de procuradora fiscal he tenido la oportunidad de participar en investigaciones, litigaciones estratégicas, ejercicio de recursos constitucionales, de acciones constitucionales, recursos contenciosos administrativos, así como también en la promoción de soluciones alternativas al conflicto. En materias específicas como narcotráfico, criminalidad organizada, delitos que afectan el mercado de valores, delitos que afectan el mercado monetario y financiero y cibercrimen. Esta experiencia profesional también la he podido extrapolar a través de la obtención por concurso público de la función de notario público desde el año 2010, árbitro de la Cámara de Comercio del Centro de Resolución de Conflictos de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, así como también en el desarrollo de una consultoría individual para el programa de apoyo a la Agenda de Transparencia contra la Corrupción financiada por el Banco Interamericano, donde básicamente tuve la responsabilidad de revisar el procedimiento y la creación del procedimiento para darle seguimiento, para recibir y dar seguimiento a denuncias en contra de servidores públicos.
El tercer aspecto que quisiera destacar de mi motivación para presentarme a esta postulación son mis valores profesionales, que me han acompañado por 20 años desde el ejercicio de la carrera del Ministerio Público, desde el inicio de la misma. Esta experiencia como Ministerio Público con relación a la función a la que aspiro, entiendo que aporta una visión integral del sistema de justicia de manera equilibrada, en el sentido de tener la visión pragmática y la valoración profunda de lo que realizan los jueces y de hecho del compromiso que realizan los jueces en el sentido de mantener el equilibrio entre los derechos fundamentales, los derechos fundamentales de los ciudadanos y la interacción entre los conflictos que se generan dentro del sistema de justicia. Asimismo, estos valores que resalto a lo largo de mi carrera, como el compromiso institucional, la disciplina, integridad, la vocación de servicio, el trabajo en equipo, entiendo que apoyan en mi postulación para poder ejercer de manera efectiva y eficaz y coadyuvar en la consolidación de un sistema de justicia que sea transparente, que sea accesible. Entiendo que esta experiencia acumulada podría aprovecharse en estas funciones. Gracias por su atención y quedo pendiente a sus preguntas. Muchas gracias, doctora, al presidente del Senado, senador Ricardo de los Santos. Muchas gracias, señor presidente. Magistrada Medina, ¿puede usted explicar, de acuerdo con la nueva ley 223, en qué consiste la casación de instancia? Sí. Muchas gracias por su pregunta, consejero. Definitivamente la legislación 223, la ley número 223 que establece el procedimiento de casación, viene a modificar de manera integral la forma en que la casación había sido trabajada en la República Dominicana. Y una de las novedades que trae es el hecho de lo llamado casación de instancia. Lo primero que tenemos que recordar es que esta legislación establece un elemento novedoso que es el interés casacional. El interés casacional está establecido de manera específica en la legislación en el sentido de que actualmente el modelo de casación va a revisar no solamente lo que es la función nomofiláctica, es decir, la protección de la aplicación de la norma jurídica, si la norma jurídica fue aplicada de manera correcta o no, sino que también viene a verificar una unificación de los criterios relacionados al ordenamiento jurídico. En ese sentido, la Corte de Casación, la Suprema Corte de Justicia, cuando actúa como Corte de Casación, tiene la facultad de revisar si se extrapola del juicio que hizo la Corte de Apelación, la Corte donde se origina el recurso de casación, tiene la capacidad de verificar si se extrapola de ese análisis que hace la Corte, cuáles son los hechos, sin juzgar el fondo. O sea, eso es un elemento muy importante a observar. La Corte de Casación no va a verificar cuáles son los hechos, sino que va a verificar cuáles fueron los hechos juzgados en apelación y si de esa evaluación se extrapolan los hechos, entonces puede dictar una sentencia propia respecto al fondo. ¿Cuál es el beneficio o cuál es la parte positiva de esta facultad? Podría entenderse que tal vez anula un poco lo que es la función de la Corte de Apelación. Ciertamente entiendo que no es así, en el entendido de que resulta beneficioso debido a la economía procesal, en el entendido de que no sería necesario reenviar el proceso a una corte de origen, sino que la casación tendría la oportunidad de dictar la sentencia propia. Insisto, siempre y cuando los hechos se extrapolen de la decisión que ha sido sometida al juicio de la Corte de Casación. Muchas gracias, magistrado. Okay. Sí, le damos la palabra al presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Esteves. Gracias, presidente. Magistrada Concepción, buenas tardes. Buenas tardes. Magistrada, el artículo 154 de la Constitución, numeral 1, le establece una competencia a la Suprema Corte de Justicia, a la cual usted aspira, que consiste en conocer de las causas penales seguidas a algunos funcionarios que enuncia ese mismo numeral de la Constitución, y es lo que se llama la jurisdicción penal privilegiada. ¿Podría usted establecerme
qué es la jurisdicción penal privilegiada en sí y su diferencia con lo que es el juicio político, que es competencia del Congreso Nacional. Sí. Ciertamente, tal y como usted ha establecido, bueno, gracias por su pregunta primero, tal como usted ha establecido, la Constitución Dominicana prevé una competencia de atribución exclusiva de la Suprema Corte de Justicia, en este caso que usted refiere, en la que conoce en única instancia de las acciones penales, de las causas penales que son seguidas en contra de servidores públicos específicos, entre ellos el presidente, el vicepresidente, senadores y un decálogo de servidores públicos. En ese sentido, la atribución de competencia que tiene la Suprema Corte de Justicia es conocer de estas causas penales relativas a estos servidores públicos. ¿Cuál es el elemento distintivo de este proceso? Que necesariamente el servidor público debe estar encausado de manera personal como imputado en el proceso. No aplica esta jurisdicción, este privilegio de jurisdicción si se trata de causas donde él es víctima. ¿Cuál es el sentido de este privilegio de jurisdicción? De manera doctrinal se ha establecido que lo que se procura es proteger la función pública. Proteger no a la persona que ejerce el cargo, sino proteger lo que implica esta persona, este servidor público. Y naturalmente, el hecho de que como ejerce una función pública de cierta envergadura, se le exige de hecho un conocimiento más profundo de la legislación, una responsabilidad de hecho y un ejercicio ético e íntegro de la función que realiza. Por ello, se puede verificar que tiene un doble sentido el ejercicio de esta jurisdicción privilegiada. Es también importante destacar que como es una atribución de la Suprema Corte de Justicia, es naturalmente un recurso, es una acción jurisdiccional. En el sentido contrario, el juicio político, su principal diferencia es que no lo realiza la jurisdicción ordinaria, o sea, no lo conoce un tribunal del orden judicial. Lo conoce es una atribución que la Constitución le establece a dos órganos eminentemente políticos, o sea que doctrinalmente se ha establecido que el juicio político tiene precisamente esa condición. La Constitución de la República, en el artículo 83, establece que, tiene una división interesante el juicio político, y es el hecho de que la Cámara de Diputados se encarga de realizar la imputación a los servidores públicos. De hecho, la Constitución prevé una diferenciación específica de a cuáles servidores podría realizarse, además del presidente y el vicepresidente, que va a tener un tratamiento especial en el entendido de que exige un quórum mayor de decisión de los miembros de la matrícula. En el caso de aquellos servidores públicos designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, aquellos que son elegidos por el voto popular y aquellos que conforman los órganos de mayor jerarquía del Estado, podrían ser imputados por la Cámara de Diputados. Ellos realizan lo que en la jurisdicción ordinaria llamaríamos la imputación de la acusación. Ahora bien, en el otro lado, tendríamos al Senado, que sería el encargado de conocer esa imputación y de decidir si realmente la acusación, los cargos que le ha presentado la Cámara de Diputados a los servidores públicos proceden o no. También tiene una diferencia importante con relación a la jurisdicción privilegiada, la jurisdicción penal privilegiada, en el entendido de que conoce faltas graves que han cometido los servidores, no relacionado con causas penales. De hecho, no obsta tampoco que una vez conocido el juicio político, los servidores públicos que hayan sido, a pesar de que hayan pasado o que hayan salido ilesos del juicio político, puedan pasar entonces a responder por la responsabilidad que pueda atribuírsele en jurisdicción ordinaria. Gracias. Bien, vamos a dar la palabra al diputado Alfredo Pacheco. Buenas tardes, magistrada. Usted se ha desempeñado en la carrera del Ministerio Público. Sí. Desde hace un buen tiempo, sobre todo, digamos, desde 1994 hacia acá, la Suprema Corte de Justicia ha venido evolucionando
en una cantidad de olas de reformas. Como usted quiere pasar del Ministerio Público a ser miembro de la Suprema, me gustaría que usted nos dijera algunas de las funciones que no se han mencionado en el día de hoy de la Suprema Corte de Justicia y cómo usted, visualizándose como probable juez de la misma, puede aportar a que la Suprema continúe esa ola de reforma que lleva para el bien del pueblo dominicano. Gracias. Gracias por su pregunta, consejero. Bueno, como establecía anteriormente, la Constitución de la República establece atribuciones específicas que tiene la Suprema Corte de Justicia, entre ellas conocer la jurisdicción penal privilegiada, además conocer la casación y conocer aquellos procesos que en única instancia establece la legislación. Naturalmente, la casación o la Corte de Casación es una jurisdicción que es especializada, que no es ordinaria, que es extraordinaria. En ese sentido, el hecho o las causas que conoce deben estar establecidas en la legislación. Me parece que también sería importante concatenar con estas funciones el aspecto novedoso que trae la ley de casación, en el sentido de reforzar la función nomofiláctica de la Corte de Casación, en el sentido de asegurarse, de verificar que las normas hayan sido aplicadas de manera correcta, pero también en el hecho de asegurar que los criterios unificados de los tribunales del orden menor estén en consonancia. En ese sentido, me parece que mi experiencia de 20 años prácticamente en el Ministerio Público, en caso de ser seleccionada como jueza de la Suprema Corte de Justicia, podría aportar en el sentido de tener una visión integral y práctica de los procesos, bueno, específicamente en los casos de jurisdicción penal, pero también desde el punto de vista integral, ya que he mencionado que en mi carrera he tenido que trabajar no solamente en jurisdicción penal, sino también en el ejercicio de otras acciones como contenciosas administrativas y constitucionales, bueno, y de hecho de derecho civil, que me han permitido tener una visión periférica general del sistema de justicia. En ese sentido, me parece que la experiencia que he podido acumular en estos años podría aportar a la Suprema Corte de Justicia para el hecho de observar desde un punto y otro, desde una visión y otra, desde la visión pragmática de operativa, ciertamente, del sistema de justicia, hacia la función jurisdiccional, hacia la observación de la función jurisdiccional en la evaluación de esos elementos operativos que he tenido la oportunidad de presentar ante la jurisdicción. En ese sentido, entiendo que sería una visión interesante para la evaluación de los procesos que se han presentado en la Corte de Casación en caso de ser seleccionada como miembro de la Suprema Corte de Justicia. Gracias. Gracias a usted. Sí, tiene la palabra el diputado Crespo. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, magistrada Karina Concesión Medina. Con esa experiencia de más de 20 años que usted tiene en el Ministerio Público, ¿cómo definiría usted el derecho penal dominicano y qué relevancia tiene en la protección socioeconómica del país, pero ya viéndolo desde el otro lado, ya no como acusadora, sino desde la Suprema Corte de Justicia como juzgadora? Muchas gracias por su pregunta, honorable. Ciertamente, una de las novedades que tiene la Constitución Dominicana, bueno, ya no tan nueva, pero la Constitución Dominicana nos establece un elemento importante que es, de hecho, de vanguardia, que es la Constitución Económica. Y básicamente esta Constitución Económica lo que refiere es la protección de los derechos y principios y reglas que protegen lo que tiene que ver con la interacción económica, con la evolución y las interacciones económicas dentro de la sociedad. Naturalmente, la economía en una sociedad tiene una importancia relevante en el entendido de que es el motor que genera la riqueza, el motor que genera los bienes y servicios que van a perfeccionar esa función esencial que dice la Constitución que debe tener el Estado para que podamos todos perfeccionarnos de manera progresiva en aquellas cosas que queremos.
En ese sentido, es importante entonces señalar que el derecho penal económico viene a precisar, viene a regular esa interacción económica de los ciudadanos con el Estado y de hecho con los ciudadanos entre sí. ¿En qué sentido? Dada la importancia de la economía y dada el hecho de que el Estado no puede darse el lujo de dejar a expensas de la ciudadanía la utilización de estos bienes económicos, el derecho penal económico viene a regular esas relaciones. Un ejemplo de ello, o varios ejemplos de ello, lo podemos ver en la protección que hace la Constitución, de hecho, de la propiedad. La propiedad con su función social ya no tiene la relevancia particular de es mi patrimonio, sino que viene a visualizarse como un patrimonio general. Y en ese sentido es que de hecho la Constitución nos habla sobre un orden socioeconómico, en donde es un bien jurídico protegido que va mucho más allá de lo que es de manera patrimonial el interés de cada uno. En ese sentido, las reglas de derecho penal para proteger ese orden socioeconómico tienen una importancia visceral, en el entendido de que ciertamente la Constitución debe permitir que cada persona realice las actividades comerciales y las actividades productivas que desee. Sin embargo, como todos los derechos, tiene límites. Ahí es donde entra entonces el derecho penal económico y nos establece las formas, las normas que debemos cumplir cada uno de los ciudadanos para evitar transgredir elementos que sean dañinos a ese interés general. Muchas gracias. Bien, le pasamos la palabra al senador Omar Fernández. Una pregunta rápida y una respuesta rápida. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, magistrada. Una pregunta breve. ¿Cómo se configura la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema legal dominicano y qué diferencia habría con una imputación penal a una sociedad comercial? Breve, no tan breve, magistrada. Okay. Sí, es un poco complejo para... Muchas gracias, honorable senador. Voy a tratar de responderla brevemente, pero es un tema complejo. Tradicionalmente en la República Dominicana no existía la imputación a las personas jurídicas. O sea, las personas jurídicas la teoría que existía en la República Dominicana era que las personas jurídicas no podían cometer delitos. Como digo yo regularmente en mis clases, las personas jurídicas no tienen manos para matar, para vender drogas, etc. Sin embargo, a raíz de la adopción del nuevo Código Penal, del Código Penal que va a entrar en vigencia en el año 2026, sí se establece de manera específica la imputación precisa a la persona jurídica, la responsabilidad de las personas jurídicas. ¿En qué sentido? La ley, el Código establece condiciones para ello. El primer punto es que sea siempre y cuando la persona que cometa la infracción sea en provecho de la sociedad o en beneficio de la misma, o la utilice como mecanismo. En ese punto, la legislación que va a entrar en vigencia establece que se podría verificar la responsabilidad de la persona jurídica. Naturalmente establece en ese sentido sanciones para las personas jurídicas, en el sentido de que obviamente no va a prever prisión porque es imposible esa ficción jurídica de una persona jurídica encarcelarla, pero sí establece sanciones importantes como pueden llegar incluso hasta la remoción de licencias especiales que pueda tener la persona para explotar su actividad comercial, la persona jurídica me refiero, o también el hecho de llegar incluso a la disolución. Como les mencionaba anteriormente, en el estado anterior, en el estado que tenemos hasta este momento de la legislación, ese tipo de imputaciones no era posible, puesto que esta ficción jurídica de la sociedad comercial, de la persona jurídica como ente de responsabilidad, no admitía ese tipo de responsabilidades. En ese sentido, entonces, a partir de la entrada en vigencia de esa legislación, las imputaciones a las personas, a las sociedades comerciales, van a poder ser factibles siempre y cuando se cumplan con esa condición, que sean realizadas en provecho de la persona jurídica, de la sociedad comercial, porque ahí debemos hacer una distinción de las personas jurídicas que explotan actividades comerciales y las personas jurídicas que no, como por ejemplo el Estado, que es una persona jurídica. También el hecho de existiría un eximente de responsabilidad si esas personas jurídicas tuvieran lo que se llaman programas de cumplimiento, pero no los tuvieran como una cultura, tal y como establece el Tribunal Español, Supremo Español en una interpretación. Gracias. Muchas gracias.